Y para terminar y concluir la cuestión de validez, voy a hacer una breve recapitulación de lo que se trata de una validez, ¿ya? En instrumentos de recolección de datos. Recapitulando todo el proceso de investigación, ustedes deben recordar que la investigación cuantitativa, la investigación bajo el paradigma cuantitativo, se fundamenta en recolectar datos o información, bueno, es decir, recolectar datos de variables de estudio. O sea, finalmente de lo que se trata es de medir las variables. Y esa medición y ese proceso de medición no es otra cosa que traducir conceptos con diferentes grados de abstracción, o sea, con diferentes grados de dificultad de medida, a valores numéricos para poder hacer procedimientos matemáticos de inferencia estadística y poder responder a la pregunta de investigación. Por ejemplo, si estamos haciendo un estudio para caracterizar, o sea, pongamos en un contexto actual, estamos en el contexto de la pandemia por COVID-17. Es una enfermedad que se origina en la provincia en la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei, de China, y empiezan a aparecer pacientes con una enfermedad neumónica, o sea, una neumonía, pero de características atípicas, ¿no es cierto? El patrón de infiltración predominantemente intersticial, de evolución tórpida, que no responde a antibióticos, etcétera, etcétera. Entonces los médicos que atienden a esos pacientes están confundidos, tratan de hacer pruebas diagnósticas para tratar de aislar el patógeno que genera la infección y encuentran que es un virus, luego ese virus lo tipifican según los procedimientos de pruebas moleculares para identificar la secuencia de aminoácidos de su, perdón, la secuencia de su material genético, que en este caso es un virus ARN, y se dan cuenta de que haciendo las comparaciones con el banco de virus que tienen en su sistema de vigilancia viral, se dan cuenta de que no se parece a ninguno. Entonces, declaran que estamos enfrentando un nuevo virus no conocido, que se relaciona con los beta coronavirus y que tiene una homología de 80% con los virus que producen, por ejemplo, el SARS-1, que es el virus del síndrome respiratorio agudo, ¿no? Una vez identificado, lo primero que tiene que hacerse es hacer una descripción de los casos. ¿Qué quiere decir caracterizar la enfermedad? Es necesario que todos los casos o todas las personas que han sido diagnosticadas con la enfermedad se tienen que caracterizar. Entonces, para eso se hace una investigación. La investigación es epidemiológica y se llama análisis descriptivo o de las características clínicas de los pacientes enfermos con el coronavirus nuevo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Es una investigación cuantitativa. La investigación cuantitativa permite medir las variables de las características clínicas de la enfermedad. ¿Cuáles son esas características clínicas? Pues primero las características demográficas, epidemiológicas y finalmente las características propias de la enfermedad. Vale decir, cuál es el sexo de los pacientes, la edad de los pacientes, de dónde provienen, dónde fue el lugar potencial de infección y luego las características clínicas. Podemos identificar cuáles son las manifestaciones clínicas, cuáles son los hallazgos de laboratorio, las características de la función pulmonar, el tiempo de evolución. Esas son variables, cada una de ellas es una variable. Por decir, el sexo, tú puedes determinar para cada uno de los sujetos, es
un valor de sexo. O es hombre o es mujer. Entonces, esa variable, ¿cómo se traslada a número? Tú le asignas el valor. Tú le puedes decir, los unos van a ser los varones y los ceros van a ser las mujeres. O al revés, no importa. Los ceros van a ser los hombres y los unos las mujeres. Y así le asignas el valor. Para una variable que es dicotómica, nominal, como sexo, este procedimiento es absolutamente sencillo, ¿verdad? Es sencillo. Para variables como, por decir, tiempo de enfermedad, que se cuenta desde el inicio de los síntomas hasta la muerte del paciente o hasta el alta del paciente. Esto se cuenta en días. ¿Y cómo se define la variable? Número de días, desde el inicio de síntomas hasta la censura del paciente, que puede ser o la muerte del paciente o el alta del paciente, la recuperación. Y así sucesivamente, cada una de las variables tienen que ser asignadas un valor numérico. Por decir, no sé, valor de la proteína C reactiva o el dímero D, ¿no? Para este tipo de pacientes. Entonces, yo les hago estos ejemplos para que se den cuenta de cada una de las variables que se miden en una investigación. Se les asigna un valor numérico. En algunas es sumamente sencillo asignarles el valor, como estas variables dicotómicas o politómicas, ordinales o numéricas, ¿no? Que de por sí ya está establecido cómo se miden. Pero supongamos que yo estoy midiendo en una investigación, por decir, la ansiedad. La ansiedad es una manifestación, por decir, ¿no? Yo hago una investigación sobre la ansiedad y la depresión que padecen las personas adultas mayores que se encuentran en cuarentena. O por decir, ¿cuánto afecta la cuarentena en términos de ansiedad a los niños que están haciendo labor escolar remota? Por decir, o los niños de lugares pobres, de cinturones urbanos marginales. Entonces, en ese tipo de estudios, la variable a medir es la ansiedad. Pero la ansiedad no es tan sencillo de medir, porque la ansiedad no es una cuestión objetiva, no es algo tangible, no es algo que se pueda medir objetivamente. La ansiedad es un constructo que tiene diferentes aristas o diferentes formas de medir. Entonces, cuando la variable que se tiene que medir tiene un nivel de abstracción que requiere una escala para poder medirla, y esa escala tiene muchas preguntas, las cuales reflejan parte del constructo, o sea, reflejan el constructo mismo que estamos midiendo. En ese tipo de variables, el instrumento que permite medirlas, ese instrumento se tiene que validar. Porque en ese tipo de constructos es súper necesario, es tremendamente necesario asegurar las cualidades que hablamos la clase de ayer, que son confiabilidad y validez. Entonces, nuevamente entramos ya, hecho esta introducción sobre la importancia de cómo medir bien en una investigación, procedemos a la clase de hoy día. Bueno, los objetivos, vamos a ir de frente a qué es validez. A diferencia de la confiabilidad que habíamos hablado la clase anterior dijimos, la confiabilidad se relaciona mucho con la precisión. No es mucho mejor cuando tú utilizas un instrumento para medir un constructo complejo como los que estamos describiendo antes en la introducción. Si tú utilizas un instrumento que aplicado a un mismo sujeto,
adopte valores distintos cada vez que preguntas esto, lo que quiere decir es que el instrumento no es confiable. La precisión, vale decir, la confiabilidad del instrumento, tiene mucho que ver con la estabilidad que tiene este. Pero a diferencia de la confiabilidad que habíamos hablado en la clase anterior, la validez no puede resumirse en forma adecuada por un solo índice numérico. Habíamos dicho que la confiabilidad se puede resumir con un solo índice, pero pueden ser varios, ¿no es cierto? Puede hablarse de correlación, puede hablarse de alfa de Cronbach, etc. En el caso de la validez, no. En el caso de la validez es mucho más complejo que esto. Los diferentes indicadores de la validez que se pueden identificar en la literatura son descriptores, o sea, son una muestra de la fuerza o el grado que existe de la evidencia empírica sobre este instrumento. Perdón. Una prueba puede ser, y acá hay un dato bien interesante, ¿eh? Cuando hacemos la comparación de pruebas, entre validez y confiabilidad, una prueba puede ser confiable sin ser válida, pero no podría ser válida sin ser confiable. ¿Por qué? Porque la confiabilidad es una condición necesaria, pero no es suficiente para la validez. La validez es un concepto un poco más amplio. Y vamos a entenderlo con este grafiquito que vimos ayer, o bueno, en la clase anterior, ¿no? Acá, en el gráfico anterior decía precisión, y acá accuracy, ¿no es cierto? Que era exactitud. Pero ahora lo he cambiado y acá dice validez y acá dice confiabilidad. Prácticamente reflejan lo mismo. ¿Por qué? Yo les dije que una prueba puede ser confiable, pero no válida. Entonces, esto es confiable y acá la validez es nula. Yo tengo que una prueba le da muy consistentemente al mismo lugar, quiere decir que es confiable, porque los dardos están muy cerca el uno del otro, quiere decir que no existe variabilidad entre los diferentes resultados de la prueba y que consistentemente entregan el mismo resultado porque sus reactivos son estables, pero lamentablemente no les damos dando al bull. Entonces, no es válido, porque no medimos adecuadamente lo que queremos medir, que es el centro. Entonces, es confiable, pero no es válida. ¿Qué pasa si la prueba es válida, se supone, pero poco confiable? Cuando no es confiable, los resultados se dispersan. Entonces vamos a tener dardos por todos lados. Esto no nos sirve de forma alguna. La única manera de aceptarla a una prueba es siendo válida, debe necesariamente ser confiable. Entonces, la validez y la confiabilidad, si van juntas, te dan el mejor resultado, porque tienes un resultado estable con el medido de la forma adecuada. Entonces, esto es crucial. Por eso les decía en la diapositiva anterior, una prueba puede ser confiable y no válida, low validity, ¿no es cierto? Baja validez. Puede ser. Pero ¿qué pasa si es válida, high en validez, pero no confiable? No nos sirve porque los resultados están demasiado dispersos. ¿De acuerdo? O sea, la validez es crítica. Por lo tanto, una prueba de ninguna manera puede ser válida sin ser confiable. Necesariamente tiene que tener esas dos cualidades. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Cuántos tipos de validez existen?
el primer tipo de validez es uno que se utiliza mucho, ¿ya? Y es la validez de contenido. La validez de contenido es el grado en que un instrumento refleja un dominio específico del contenido que se quiere medir. ¿Cómo voy a hacer el ejemplo? El ejemplo voy a hacer el mismo que hablamos cuando hablamos de cómo se mide el consumo de alcohol, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de cómo se mide el consumo de alcohol, yo puedo decir que el consumo de alcohol lo puedo medir en la cantidad de vasos de bebidas alcohólicas que se consumen en un sábado en los estudiantes, ¿no? Pues yo estoy haciendo una investigación de consumo de alcohol en estudiantes de medicina. Y alguien me puede decir, sí, doctor, usted puede decir cuántos vasos, pero no es lo mismo que tomar yonque o que tomar ron, ¿no? O que tomar esta bebida con contenido muy alto de alcohol. Jägermeister creo que es. No es lo mismo, porque una persona puede tomarse 10 vasos de cerveza y otra persona puede tomarse 10 vasos de whisky y obviamente los resultados son definitivamente diferentes, ¿no? Entonces, la otra forma de medir la variable de consumo de alcohol es el tipo de alcohol. La otra es la frecuencia. Una persona puede beber 3 veces por semana, una vez por semana, una vez al mes. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Que una sola variable que se llama consumo de alcohol tiene varios dominios, tiene varias dimensiones a través del cual se debe medir. Cuando uno quiere hacer una adecuada medición de esta variable, necesariamente tienes que medir todas las dimensiones de esta. Si no eres exhaustivo con sus dimensiones, la mides mal, la mides a medias. Entonces, la validez de contenido se trata de determinar hasta dónde los ítems o reactivos son las preguntas de la escala, ¿ya? Los ítems o reactivos de un instrumento son representativos y se entiende por representativos a relevantes y suficientes, ¿no? De cada dominio, o sea, del dominio que estamos validando, del universo de contenidos de la característica o rasgo que se pretende medir. O sea, ¿qué tan bien estás preguntando? Y no solamente qué tan bien preguntas, sino estás preguntando en la medida suficiente, o sea, tienes las preguntas relevantes y suficientes para poder medir todo el dominio que pretendes medir. Entonces, esa es la validez de contenido. Por ejemplo, dice, ¿no? Un cuestionario sobre actitud frente a la investigación no tendrá validez de contenido si explora la opinión de los alumnos sobre el desempeño de los profesores de estadística, por ejemplo, ¿no? Porque la actitud frente a la investigación no solo se enfoca sobre la actitud que tienen los estudiantes sobre la forma como les enseñan estadística. No solamente es eso, ¿no? La actitud debería tener otras formas más que agoten todo el dominio que se pretende medir. Dicho de una forma muy simple, necesitas más preguntas que agoten todo lo que se necesita preguntar para poder medir ese dominio de la variable. ¿De acuerdo? Dice, la validez de contenido se inicia a través de la revisión de la literatura. Eso es absolutamente cierto. Alguien que pretenda
medir una variable de un fenómeno de estudio poco estudiado, o de repente en el que se encuentren hallazgos contradictorios que requieran una profundización o esclarecer un conflicto de resultados en la literatura científica, puede apelar a revisar la literatura. Lo primero que tienes que saber para poder medir bien una variable es leer sobre el tema. Tienes que hacer una revisión exhaustiva de la literatura y buscar qué se sabe del concepto o de la definición de esa variable, investigar cuáles son sus dominios, qué se sabe de sus dominios, para saber qué es lo que tienes que medir y por lo tanto qué es lo que tienes que preguntar si es que te vas a animar a formular un instrumento nuevo. Yo les pongo un ejemplo. Yo hice una investigación sobre violencia en adolescentes, ¿ya? La violencia en adolescentes. Y cuando se hace este tipo de análisis, se diseñan instrumentos, ¿no? El instrumento para hacer, tú dices violencia de parejas, de enamorados, por decir. Y tú primero partes por el hecho, al revisar la literatura te das cuenta de que existen dos tipos de violencia. O sea, la violencia que uno infringe, que es, o sea, cuando te conviertes en perpetrador de violencia, y la que recibes cuando eres víctima. ¿De acuerdo? Entonces, cuando estás en esa situación, tú dices, ya, voy a medir violencia de pareja. La voy a medir si es que el encuestado es perpetrador o si el encuestado es víctima. ¿Qué es lo que quiero saber yo? Ya, digamos que lo que establece el equipo de investigación es, vamos a hablar sobre victimización, o sea, sobre víctimas. Perfecto. Entonces, para medir eso, tú tienes que primero ver cuáles son las dimensiones de violencia. ¿Cuántas formas de violencia tú puedes medir? Hay violencia física, hay violencia sexual, hay violencia verbal. Puedes dimensionarla, hay otras escalas que la dimensionan, por ejemplo, como amenazas, coacción, ¿no? Etcétera. Entonces, ¿qué es lo que necesitas? Necesitas revisar la literatura. Revisas la literatura y encuentras las dimensiones de la variable. Ah, mira, esta variable se mide así, tiene tantas dimensiones. Son todas las que tengo que medir. Entonces empiezas dimensión por dimensión. Por decir, para ser víctima, o sea, para medir la violencia como víctima al encuestado, tú empiezas por la dimensión de violencia verbal. ¿Qué pondrías en la escala para que el sujeto que rellena diga totalmente cierto, moderadamente cierto, indiferente, o no es correcto, o perdón, en desacuerdo, totalmente en desacuerdo, la escala de Likert usual, ¿no? En el tema de violencia verbal, podrías poner como primer reactivo es mi pareja me insulta, ¿no? Mi pareja se burla de mí a través de bla, 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 ¿no? Y cada reactivo tiene que abordar toda la extensión de la dimensión violencia verbal. Todas las formas de preguntas que agoten la forma, o sea, las diferentes formas de violencia verbal. Igual física. La violencia física puede ir desde un jalón de pelos hasta un golpe de puño, o puede ser un empujón o un golpe con un objeto. Cada una de esas formas deben de constituirse en un reactivo, una pregunta, ¿no? O un enunciado.
para que sean contestados. Y esos reactivos en conjunto reflejan el constructo de la dimensión, ¿no es cierto?, de lo que quiere medir. Y así se va construyendo la escala. Se construye la escala tratando de ser exhaustivo en cada dominio, en cada dimensión. En el ejemplo de violencia, en cada forma de violencia. ¿No es cierto? Luego, la validez de contenido, o sea, una vez que tú has hecho eso y te has fijado cómo está cómo has revisado la literatura científica sobre el fenómeno que estás midiendo, necesitas también validarlo a través de, y esta es una de las formas más comunes de validez de contenido, ¿no es cierto?, por revisión por jueces, expertos, ¿no? Entonces tú haces un formato donde están todas tus preguntitas y les pasas a un experto en el tema y le dices, ¿usted cree que la forma como he enunciado este reactivo, o esta pregunta, o este enunciado, este ítem, ¿no? Este ítem refleja adecuadamente el parte del dominio que quiero medir? Entonces ahí vas colocando eso, ¿no? Y es un proceso interactivo, porque el juez te va a decir, ah, no, sí, está bien, está mal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto permite adicionalmente refinar detalles. Y una vez que ya con el experto lo has adecuado, ya está explicado bien, está bonito todo, la siguiente pregunta, mejor dicho, lo siguiente que hay que hacer es, está bien que el experto te haya dicho que está bien, ¿no? Pero el tema va a ser, ¿el encuestado lo va a entender? Va a ser en una forma, o sea, lo que has escrito del ítem, está diseñado o escrito de una forma adecuada para que el encuestado lo procese y lo interprete adecuadamente y te responda lo que realmente debe responder para medir lo que quieres medir. Y aquí, y después de la validez del juicio de expertos, tú podrías hacer una validación contextual. Entonces, haces un piloto pequeño y diligencias el instrumento sobre una población muy similar a la que vas a utilizar, no la misma, muy similar, para que se afinen estos problemas de face validity, son problemas de cara, ¿no es cierto? Se pueden hacer un piloto pequeño, o grupos focales también se puede hacer cuando hicimos un estudio con enfoque mixto para explorar las causas de no adherencia, prácticas de prevención de enfermedades transmitidas por vectores en Bagua, que hicimos con el CDC. Hicimos grupo focal, grupos focales con personas. El estudio, por ejemplo, lo hicimos en Bagua, en Amazonas, y la validación la hicimos no en Bagua, sino en Utcubamba, que es una población bastante similar con características similares, y lo hicimos ahí. Entonces esa es la idea, ¿no es cierto? Validez de contenido. Y también se puede incluso calcular, ¿no?, algunos estadísticos, como el kappa, cuando se hacen concordancias, o el coeficiente de Cronbach, que lo vamos a... cuando hablamos de todo el dominio, ¿no? El siguiente tipo de validez es la validez de estructura, ¿no? La validez de estructura usualmente refleja o se usan para hacer una validación de estructura los datos de la prueba en sí, ¿no?, para sacar conclusiones de este tipo de validez. La validez de estructura o validez interna propiamente dicha, ¿no? Por eso no se utilizan criterios externos, solo los de la prueba en sí. Es una forma básica, se trata de mostrar evidencia
de unidimensionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que cada ítem, ¿ya? Cada ítem que tú escoges en una misma dimensión, se deben comportar de la misma forma. Si tu dimensión, por ejemplo, es violencia en el ejemplo de violencia, ¿no? Violencia verbal. Cada pregunta debe comportarse de manera muy similar en términos de variabilidad. Si tu sujeto al cual encuestas, si a uno de los sujetos que encuestas, es una víctima de violencia, en todas las preguntas que reflejan esto, va a tener valores numéricos elevados. ¿Ya? Y si no sufre violencia, en todos los reactivos va a comportarse hacia valores bajos. Entonces, cuando tú calculas coeficientes de correlación entre los reactivos, va a haber mucha correlación. El coeficiente va a ser alto. ¿De acuerdo? Y eso quiere decir, ¿qué es lo que no pasaría cuando ocurre esto? Pasaría que una de las preguntas no mide lo que realmente quieres medir de esa dimensión. Por decir, voy a hacer un ejemplo bien grosero, ¿ya? Que pongas como pregunta de violencia verbal que tu pareja te amenaza con dejarte. Y ese reactivo no mide la violencia verbal, mide una dimensión que es la coacción, ¿no? Amenazar, ¿no? Amenazas. Y entonces encuentras que todos los coeficientes tienden a incrementarse y eso en esa dimensión no se comporta de la misma manera. Y por lo tanto, al hacer la correlación entre ese reactivo y el resto de reactivos de esa dimensión, vas a encontrar una correlación bajita. A eso te hace saltar la vista. Dice, un ratito, este no está comportándose como el resto de reactivos. Acá hay algo. No refleja bien, no corresponde a la dimensión. Eso es parte de la consistencia entera. Por lo tanto, las herramientas estadísticas es la matriz ítem-ítem o la matriz ítem-resto, que lo vamos a ver en la práctica, y el análisis factorial, que es un procedimiento mucho más complejo, que no lo vamos a ver en esta práctica, pero que pues podemos dejar algunas herramientas de análisis en los do files, y para los que deseen profundizar esto, lo podemos discutir en las clases posteriores, ¿no? No vamos a profundizar en el tema de análisis factorial porque en esencia es un análisis multivariado que reviste un nivel de complejidad bastante mayor, y pensando en la heterogeneidad del auditorio de este curso, como hay muchos de ustedes que tienen alguna experiencia y hay algunos también que no tienen experiencia alguna con investigación, y probablemente esto los haga volar hasta la estratosfera y tengan problemas al momento del examen. Y no es la idea esto, ¿no es cierto? Entonces, esa es la validez de estructura, que la vamos a ver después, ¿no? Luego tenemos la validez de criterio. La validez de criterio es la validez del instrumento se confirma con un criterio externo, ¿ya? La validez de criterio es cuando comparas los hallazgos de tu instrumento versus otro instrumento, ¿no? Versus otro. Y hay de dos tipos. La validez concurrente es cuando utilizas tu instrumento y lo comparas con otro ya validado, ¿no es cierto? Con otro ya validado. Y dices, ah, miren, mis datos numéricos de mis reactivos se correlacionan bastante bien con esta prueba ya validada. Entonces, mide bien lo que quiero medir, ¿ya? Y la validez predictiva es, primero utilizas tu instrumento y el criterio aparece en el futuro. Si es que estamos hablando, por ejemplo, de una prueba que discrimina la ocurrencia de una enfermedad en una secuencia temporal, y por lo tanto,
necesariamente va a producirse esto en el futuro. Entonces no es concurrente, es predictivo. Y la validez de criterio no es otra cosa que evaluar la asociación entre los resultados de este criterio, o sea, el comparador, y tu instrumento, ¿no es cierto? Que lo que se espera en un resultado esperado sería que exista asociación entre los resultados de la prueba válida, o sea, algo como un gol estándar, y con tu prueba, ¿no? De tu instrumento, mejor dicho. No hablemos de prueba porque eso se puede confundir con pruebas diagnósticas. Entonces, en resumen, la validez la validez completa y algo que es bien complejo es la validez de constructo. La validez de constructo se mide a través de varias formas y no es otra cosa que la integración de todas las validez, los tipos de validez que hemos visto hasta el momento, ¿no? Integra la evidencia de validez de todos los tipos anteriores, ¿no? La validez de contenido que hemos visto, la validez de estructura, la validez de criterio, y estos otros tipos que no vamos a hablar, lo de predictivo sí lo hemos visto, es un tipo de validez de criterio concurrente y predictivo, convergente y predictivo, y otros tipos de validez que son ya son materia de estudios más profundos que cuando se habla ya de pruebas psicométricas, etcétera, ¿no? Que no vamos a hablar en este, que tampoco vamos a hacer una profundización del tema concreto, solo los temas más relevantes para que ustedes puedan utilizar haciendo uso del software que vamos usando. Entonces, resumiendo, la validez de constructo es la evidencia que hay en torno a una hipótesis que proviene de la teoría del constructo y que se mide, mejor dicho, ¿no? Se mide y que se confirma a partir de toda la evidencia de las anteriores validez, de tipos de validez, ¿no? No se estresen por este tema de la validez de constructo, de alguna forma agrupa los hallazgos de todos los procedimientos que hemos visto anteriormente. Ahora, algo para clarificar estos conceptos. Obviamente yo no les voy a preguntar el detalle sobre la definición de validez de constructo, etc. Entiendan que este curso es eminentemente práctico, ¿no? Las preguntas simplemente van a ser de aplicación de los procedimientos que estamos aprendiendo en el software. Esto de los conceptos teóricos es simplemente para recordar o para aprender cosas que resulten relevantes para nuestra adecuada interpretación. Resumiendo y redondeando el tema de la validez. Entonces, como ustedes pueden ver, la validez es un concepto mucho más complejo. O sea, estamos hablando de varios tipos, pero lo que sí tiene que saberse es que cuando utilizamos instrumentos ya validados, definitivamente tenemos ya la ventaja de tener un instrumento que se puede utilizar sin ningún problema. Ahora, si tenemos instrumentos con datos de validación, pero que al momento de aplicarlos resulta relevante, por ejemplo, calcular a partir de nuestros datos consistencia o validez validez de contenido de nuestro instrumento, vale la pena calcular estos datos a partir de nuestros datos recolectados, valga la redundancia. Muy bien. Entonces, vamos a ir a nuestro software estadístico. Preguntas hasta acá, por favor. Una consulta, muchachos. ¿Han tenido clase todo el día? ¿O solamente por la tarde?
Yo sí, doctor, desde las 6, Desde las 6. 9. ¿Desde las 6 de la mañana o de la tarde? No, desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la mañana tuve otro curso. Digo, Me imagino que deben estar agotados. O sea, vamos a hacerlo lo más ligero posible. Les estoy pasando al chat la base de datos y el do file. A ver. A ver. Vamos a ver. Listo, acá tenemos el software. Por favor, les pediría que carguen la base de datos. ¿Ya? ¿Cómo cargamos la base de datos? Nuevamente lo voy a hacer para que todo el mundo lo vea y lo pueda cargar tranquilamente con su software. Entramos a archivo o simplemente entramos al icono de abrir. Al icono de abrir. Y abrimos la base de datos, yo ya lo tengo acá, pero ustedes pueden probablemente buscarla de descargas porque se almacena en descargas cuando lo obtienen del chat de Zoom y le dan a abrir. Entonces, quiero a ver, en el chat les voy a pasar un paper donde se describe un análisis psicométrico de la escala que vamos a utilizar, ¿ya? A ver, la escala que vamos a utilizar es la escala de dependencia o el cuestionario de dependencia emocional. ¿Ya? Como ustedes han podido apreciar, algunas de las diapositivas que he utilizado las he referenciado de mi colega el doctor Carlos Basso, de un curso que se llevó a cabo en la Universidad Cayetano Heredia. La base que se elaboró para el término de la práctica, he hecho una modificación de un subset de los datos y es la que voy a compartir. Por lo tanto, la base solamente se tiene que utilizar con fines eminentemente didácticos. ¿Ya? Entonces, una vez que ya cargamos la base de datos, hacemos lo que siempre necesitamos hacer, es comenzar un archivo log. Le damos a, perdón, abrir, archivo log, comenzar. Inmediatamente se abre el cuadro de diálogo. Ponemos el nombre del archivo. Le voy a poner validez. Clase. UCMP. Le damos guardar. Inmediatamente nos sale el mensaje. Y sabemos que de la línea hacia abajo todo eso se va a guardar en nuestro archivo. Listo. Entonces, como no vamos a utilizar esta ventana, vamos a utilizar el do file, ¿no es cierto? Nos vamos a la ventana al icono de abrir nuevo editor de archivos do
Le damos clic. Sí, Clark, te escucho. Sí, doctor, el archivo no se tenía que guardar como log. ¿Cómo? El archivo no se tenía que guardar como punto log. Ya, escúchame. Nosotros hemos dicho, en la clase anterior íbamos ingresando los comandos en la ventana de comando, ¿recuerdas? Y si yo, por ejemplo, pongo este comando, describe, y le doy enter, salen las variables de mi base de datos y inmediatamente el comando se queda almacenado acá en la ventana de comandos. ¿Recuerdas? Y al final de todo el análisis, abríamos un archivo de O, copiábamos y lo pegábamos para guardar en ese archivo do. ¿De acuerdo? Sí, Ya. Lo que vamos a hacer ahora es diferente. Yo les dije ayer que para ahorrar tiempo, yo les voy a dar el archivo do. Listo ya. Y ahí yo les acabo de pasar la base de datos que ustedes han cargado en sus data y además el archivo do ya. Hecho. Entonces ahorita yo voy a cargar el archivo ya. El archivo de todos los comandos que vamos a utilizar hoy día. ¿De acuerdo? Por eso estoy diciendo que abro el do y en lugar de escribir acá o copiar acá, ven mi archivo do, ¿no es cierto? sí. Listo. En lugar de escribir, en lugar de copiarlo acá, abrimos acá, abrir. Y váyanse ustedes a sus descargas. Yo lo tengo almacenado en otra ruta. Acá está. Le he puesto práctica y subió validez.do y le dan abrir. Y acá están ya todos los comandos de la clase de día. Entonces, ¿yo qué hago? Por ejemplo, a la primera línea de comando dice asterisco práctica, confiabilidad y validez. Ese asterisco, cuando uno pone un asterisco y escribe después, en el archivo de O se considera como texto de explicación y todo se pone de color verde. Esto no corre, o sea, no es una línea de comando. Stata lo interpreta como una nota explicativa. En cambio, tab sexo, sí, uno lo puede marcar, lo marcas y le das al último icono que dice ejecutar selección o run selection, creo que es en inglés. Le dan ahí y te sale el resultado. ¿No? Acá. Tab sexo, entonces quiere decir que esta base de datos comprende a 243 encuestados, de los cuales 196 o el 80.6% fueron mujeres, el 47, o sea, que equivale a 19.3% varones. Son estudiantes universitarios a los cuales se les aplicó la escala de dependencia, el cuestionario, perdón, de dependencia emocional. Muy bien. Lo único que vamos a hacer para ejecutar los comandos es correr uno por uno. ¿Ya? Antes de continuar, yo les voy a pasar un paper donde... Ajá, acá está. Listo. Descarguen ese archivo PDF, por favor. En ese archivo PDF es un estudio publicado en la revista de Psicología de la Universidad de Chile
que es un análisis psicométrico de dependencia emocional en estudiantes universitarios peruanos. ¿Pero por qué se los he pasado? Porque la escala está ahí en la tabla 2. Se los voy a compartir ahorita, ¿eh? La tabla 2, ven ustedes que dice, hay 23 ítems. 23 ítems. Cada ítem es una pregunta. Y lo que los encuestados tenían que responder es en una escala del 1 al 6, ¿no? ¿Qué significaba? Bueno, acá hay una descripción media fea, pero igual sirve, ¿no? La escala de Ikea es, el valor de 1 es completamente falso en mí, o sea, se refiere, no me describe de ninguna forma, ¿no? Completamente falso en mí, de mí. La mayor parte falso de mí, el valor 3 es ligeramente más verdadero que falso, el 4 es moderadamente verdadero de mí, 5, la mayor parte verdadero en mí, y 6, me describe perfectamente. O sea, es la escala de Likert que refleja lo que dicen los reactivos. Entonces, si el encuestado decía, me siento desprotegido cuando estoy solo, yo no tenía que poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, dependiendo de lo que siente, ¿no es cierto? La otra pregunta es, me preocupa la idea de ser abandonado por mi pareja. Para atraer a mi pareja busco impresionarlo, divertirlo. Hago todo lo posible. Cada reactivo refleja el constructo de dependencia. ¿De acuerdo? Entonces, ahí lo tienen ustedes para que ustedes vayan viendo, ¿ya? Voy a hacer el compartir para compartir nuevamente mi stata. Muy bien, entonces tenemos la base de datos y si ustedes se fijan, la base de datos tiene la variable sexo, el ciclo académico, la edad del encuestado, la edad por categorías, una segunda edad por categorías más resumida. Si el encuestado es hijo único, con quién, o si trabajas o no trabaja, el encuestado, con quién vive, ¿no? Y después son las preguntas. O sea, el valor de la pregunta 1, es el ítem, ¿no? Ítem 1, ítem 2, ítem 3, ítem 4, hasta el ítem 23. Y si vemos la base de datos, para los ítems, el primer encuestado en el ítem 1 tiene 1, etcétera, etcétera, ¿no? Para cada uno de los ítems. Y acá están todos los encuestados, que son en total 243 encuestados, ¿no es cierto? Acá está, 243. Entonces, tenemos en nuestro software la base de datos con los resultados de todos los 243 encuestados y su valor que han puesto en la escala en los 23 ítems. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, regresando a nuestro do, queremos ver cómo es la composición de edad. Ahí está. La edad, como les dije, el comando para resumir la variable edad es summarize. Se puede poner zoom. Y lo que apreciamos es que la mediana, porque es el percentil 50, es 21 años. La media es 21.5 o 0.6 años. Quiere decir que como la mediana y la media son iguales, la distribución de edades es simétrica, ¿no? Pero acá hay un problema. Skewness dice 2.6, quiere decir que hay un sesgo bien marcado del lado derecho. ¿Por qué del lado derecho? Porque el sesgo es positivo, es bien alto. Y la kurtosis es 15, entonces tenemos una distribución bastante... vamos a ver.
¿Ven? Bastante concentrada y salta por la kurtosis de 15 y luego se cae lentamente hacia la derecha, ¿no? Son estudiantes cuyas edades se concentran entre, ¿no? Vamos a aumentar el número de marcas. Entre 18 y 23 años, ¿no? Entre 18 y 23 años está la mayor cantidad de encuestados. Luego hay poquitos con 24, 25, 26, y hay unos 2 sujetos, o uno probablemente, de más de 34 años, ¿no? Por ahí hay unos que seguramente están llevando su segunda carrera, ¿no? Interesante. Muy bien, entonces esta es la distribución. Se ve el gráfico, ¿no? Muy bien. Regresamos al do file. Luego podemos tab edad en categorías. La variable edad cat separa las edades de 18 a 22, de 22 a 27, etc. Pero como las de 27 a 32 y 32 a 37 son muy pocos sujetos, supongo yo que en esta variable las han resumido en menos categorías, ¿no? De 18 a 20, de 20 a 23, ¿no? La han ordenado para tener un poquito más de dispersión. La escuela son estudiantes de enfermería, de obstetricia, de psicología y tecnología médica. ¿Ya? Tab ciclo. Van del 5º al 10º ciclo. Y aquí vamos a ir ya a ver, como le habíamos dicho, cada una de las variables, de los ítems, son variables numéricas. Son variables numéricas que pueden adoptar valores del 1 al 6, ¿recuerdan? Del 1 al 6. Entonces hacemos un zoom CD1, que es el primer ítem, guión CD23, CDE23, que es cuestionario de dependencia emocional, el reactivo 1 y el reactivo 23. Esto quiere decir que va a calcular un resumen, un summarize para cada una de los ítems. Y vean ustedes, ¿no? Ahí está. Por ejemplo, la media para el primer reactivo de 2.3, 1.9 y así sucesivamente, ¿no? Esto es para explorar nuestra base de datos, ¿no? Es para explorar esta base de datos. Luego procedemos a calcular el alfa de Cronbach, pero por subescala. Miren, esta escala que ustedes están viendo de 23 reactivos, los 23 reactivos no constituyen un solo dominio. La variable dependencia emocional no solamente tiene un solo dominio, tiene 6 dominios. El primer dominio es ansiedad de separación. Ansiedad de separación. Y para la ansiedad de separación están los reactivos CD2, CD6, CD7. Vamos a ver con el CD2, CD6 y CD7. La 2, la 6 y la 7. La 2 es, me preocupa la idea de ser abandonado. La 6 es, si mi pareja no me llama o no aparece a la hora acordada, me preocupa pensar que está enojada. La 7 es, cuando mi pareja debe ausentarse por algunos días, me siento ansioso. Esos 3 reactivos están dentro de la escala de ansiedad de separación. Si ustedes se fijan, tiene sentido, ¿no? Porque
decir que le preocupa la idea de ser abandonado, de sentirse preocupado si es que la pareja está enojada o si es que se ausenta por algunos días, se siente ansioso, todas esas preguntas se relacionan con la dimensión de ansiedad a la separación o ansiedad de separación. La pregunta 5, 11, 12, 4 están relacionadas a la expresión afectiva de la pareja. 5 y 11 pongamos, ¿no? La 5 es, necesito constantemente expresiones de afecto. 11, necesito mucho que mi pareja me exprese afecto. Entonces, esa expresión de afectividad se expresa en esos reactivos. O sea, no todos los reactivos están ordenados de forma correlativa y reflejan todo el constructo, no. Hay grupos, subgrupos de los reactivos que reflejan subdimensiones de la escala. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tenemos dimensiones o dominios separados de un constructo tan complejo como la dependencia emocional, el cálculo del alfa de Cronbach necesariamente tiene que hacerse para cada uno de los dominios. Entonces, el comando del software Stata es simplemente alfa, ALPHA, y poner las variables que forman parte del ítem. Y en este comando le estamos poniendo como opción la opción ítem. Y con ese ítem que vamos a calcular, ahorita lo vamos a ver. Miren. Esta escala que les he pasado es el cuestionario de dependencia emocional, es CDE, ¿de acuerdo? Cuestionario de dependencia emocional. Tiene 23 ítems o 23 reactivos, pero la escala, o sea, la variable dependencia emocional es una variable que tiene 6 dominios o 6 componentes o dimensiones que son ansiedad de separación, expresión afectiva de la pareja, modificación de planes, miedo a la soledad, expresión límite y búsqueda de atención. Probablemente alguno de ustedes se va a preguntar, ¿y eso de dónde diablos lo saco? O sea, y eso está en la literatura, ¿no? Las variables que tienen ese nivel de complejidad de abstracción, o sea, un nivel de abstracción muy grande, y que generalmente, yo les expliqué durante la presentación, ¿no? O sea, uno tiene que garantizar para medir bien esa variable que el contenido, la validez de contenido sea completa, o sea, que todos los dominios y que cada uno de ellos tenga las suficientes y relevantes preguntas para que la cuantificación sea la adecuada, la más completa, ¿no? Para que se asegure la medición de todo el dominio y de todos los dominios. Entonces, por la literatura y por los estudios de psicología y psiquiatría clínica, qué sé yo, tantas cosas, se ha identificado que las dimensiones de la dependencia emocional son esas 6. Entonces, yo quiero medir la validez de contenido de cada una de las subescalas. Entonces, yo tengo que calcular el alfa de Cronbach para cada una de las subescalas. ¿Ya? Entonces, si yo sé por la literatura que para la subescala de ansiedad de separación o para el dominio de ansiedad de separación, que es parte de la variable dependencia emocional, los ítems 2, 6, 7, 8, 13, 15 y 17 en conjunto miden esa dimensión o dominio, yo calculo el alfa de Cronbach para este conjunto de preguntas. ¿De acuerdo? Entonces, el comando es simplísimo, es alfa y el nombre de todas las variables que conforman el ítem, perdón, que conforman el dominio.
El dominio ansiedad de separación está compuesto por el ítem 2, el ítem 6, el ítem 7, 8, 13, 15 y 17. Entonces, pongo en el stata alfa, las variables, le pongo coma y le agrego este ítem. Tutor, Este perdón, coma, sí, no está compartiendo su pantalla. lo siento. A ver. Sí, tiene razón. Listo. Entonces, les decía, entonces, ¿qué pongo en stata? Partiendo de lo que les he comentado, pongo alfa y el nombre de las variables. Aquí están. Si ustedes se fijan acá en mi ventana de variables, acá está, ¿no? El primer ítem es CD1, CD2, 3, 4 hasta la 23. Si por teoría, por la evidencia digo, que los reactivos 2, 6, 7, 8, 13, 15 y 17 son parte de la dimensión o del dominio ansiedad de separación, yo lo mido aparte, pongo alfa, esos reactivos, le pongo coma y le pongo ítem. Y lo que me sale es esto. Para cada una de las preguntas, calculan stata las observaciones, ¿no? El tipo de correlación, todas son correlación positiva, el coeficiente de correlación ítem test, el correlación ítem rest que les dije, o sea, por cada ítem versus el resto de reactivos, cuál es su correlación en conjunto, y un alfa para cada una de las preguntas. Y el alfa global de ese dominio, que es 0,88. Estos son resultados ideales, ¿no? La correlación es bastante alta en la mayoría, acá hay uno por debajo de 0,7, ¿no? Con respecto al resto de test. Sin embargo, el alfa de croma para cada uno de los reactivos se mantiene consistente hasta el final, que es de 0,8. Eso quiere decir que todos los reactivos, o sea, que existe una adecuada consistencia interna de los ítems. ¿De acuerdo? Profesor, perdone, Sí. en caso no se me ejecute esa acción, ¿por qué puede ser? ¿Te refieres a que no encontremos un alfa de Cronbach por encima de 0,7? No. Ahorita, o sea, todos los pasos sí me ha salido normal, pero esto del alfa lo pongo a ejecutar y no me sale error. No, no puede ser. Igual a mí. Creo que tiene que ver ¿todos están así o hay solamente algunos que no les funciona el alfa? A mí también. A mí tampoco me A mí funciona. tampoco, doctor. Sí, doctor. A mí sí, doctor. ¿Hay alguno que sí funcione? Sí, A mí también, doctor. sí me funciona. Sí, doctor, sí funciona. Entiendo. A ver. Entonces, con mayor razón, es necesario encontrar un stata alternativo. Bueno, para los estudiantes que, bueno, ahorita siendo honestos y prácticos, no vamos a poder solucionar eso ahora. Créanme que yo estoy tratando de contactar con la gente. En estas circunstancias es bien difícil. Yo generalmente lo que hacía es contactarme con algunos amigos que podrían conseguirme eso, pero no podemos salir, no podemos irnos a donde generalmente encontramos esos recursos. Es un poco difícil. Trato de comunicarme con algunos amigos que me puedan proporcionar esto por vía WhatsApp. Y los buenos amigos que pueden ayudarme en eso, algunos trabajan en el CDC del MINSA y ahorita ellos están literalmente agobiados con el trabajo del contact tracing de casos por COVID.
yo mismo durante el día no puedo ni respirar porque estoy todo el día con trabajo y reuniones por el tema del trabajo que tenemos que implementar para nuestros pacientes con enfermedades no transmisibles en el contexto de la reactivación económica y de las medidas de distanciamiento social, que aparentemente nos avisoran un escenario bastante sombrío, pero que no podemos detenernos, ¿no? Entonces, les ruego un poco de paciencia. Yo voy a tratar de seguir consiguiendo. Si es que ustedes tienen la facilidad de poder conseguir un elemento, un portable, un software portable sería bastante útil, pero paciencia, como les digo, está quedando grabada, va a ir al aula virtual la clase. Me han prometido que va a ser en 24 o 48 horas y una vez que tengan el software vuelvan a repetir, escuchen nuevamente los conceptos que estamos conversando y probablemente lo vayamos comprendiendo. No se desesperen, no es, estos conceptos de validez ciertamente son algo complejos, pero en la medida que ustedes hagan los ejercicios, vuelvan a revisar los contenidos de las clases, escuchen los audios, se va a hacer un poco más digerible. Y por favor, siéntanse en la absoluta libertad de preguntar en el momento que ustedes quieran. ¿Sí? Otra forma, les comentaba, otra forma de calcular la consistencia de los reactivos es calculando coeficientes de correlación, ¿no? Y la correlación, por ejemplo, del ítem 2 con el ítem 6 es significativo la correlación, ¿no? Igual, todos son, como lo han visto acá, son correlaciones positivas, ¿no? Acá hay signos positivos. Y no hay ninguna correlación negativa, como ustedes ven, todos los coeficientes son positivos. Esta es la matriz de correlación entre reactivos. Y es otra forma también de identificar de que existe consistencia entre los reactivos. Bien. Entonces, esto lo pueden repetir para cada una de las subescalas, ¿no? Ahí está en en el do file, por ejemplo, tiene 0.79 y cada una de las dimensiones podemos hacer esa evaluación. Finalmente, la correlación global, la confiabilidad global, simplemente ponemos alfa, CDE 1, CDE 23, y vean ustedes, tiene una confiabilidad de 0.9337. Eso quiere decir que existe una muy buena confiabilidad de la escala global. Pero además tenemos los datos de cada uno, incluso de sus dimensiones, ¿no? Ahora, esto de la correlación depende también del número de reactivos. Mientras más reactivos tenemos, probablemente tenemos mayor probabilidad de tener un alfa de Cronbach alto, pero por eso es importante de que se haga esta evaluación de alfa de Cronbach para cada uno de los dominios. ¿De acuerdo? Vamos a ver acá. Esto con 2. Ah, no, pero ese es el global que ya lo hemos visto. Este de acá. Igual, 0.72, etcétera. Entonces, todos los dominios están por encima de 0.7. Eso quiere decir que hay una buena consistencia de cada una de las dimensiones, ¿no? De los dominios de la escala. Muy bien. Luego podemos hacer evaluaciones del alfa de Cronbach de toda la escala bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, yo puedo calcular el alfa de Cronbach que se encuentra solamente cuando los encuestados son de sexo femenino. Vean. ¿Y cómo es el comando? Es alfa. Siempre se pone CD1 guión, quiere decir desde el ítem 1 hasta el ítem 23. Doctor, Sí, sí. disculpe, 0 no era masculino. A ver,
Sí, sí, creo que sí, tienes razón. No, 0 es femenino, mira. Femenino es 196, 0, 196, masculino 47, 1, 47. ¿Ya? Entonces, podemos calcular para cada uno de los sexos. ¿Cómo? Poniéndole una condición. Y en Stata, la condición es, se pone el comando, las variables con las cuales vas a calcular el alfa de Cronbach, le pones if. If quiere decir condición, ¿no es cierto? Si sexo es igual 1. Siempre pongan igual, porque diferente es signo de admiración igual. ¿Verdad? Eso es diferente, porque no se puede poner el símbolo de igual tachado, ¿no? Muy bien. Y ese es el alfa de Cronbach cuando solamente los que responden son hombres. Se puede calcular para grupos de categorías de edad, ¿no? Este es para la primera categoría de edad, que son, si no me equivoco, de 18 a 20. De 18 a 20, ¿no? Sí, de 18 a 20 años. Y así sucesivamente para cada uno de los grupos de edad podemos calcular alfa de Cronbach. Esto es una evaluación detallada ya para cada subgrupo y vemos la consistencia de los datos de la escala en diferentes categorías, ¿no? Es para hacer ya un análisis depurado. Probablemente para sus estudios necesiten solamente calcular alfa de Cronbach para toda la escala y para sus dimensiones o para sus dominios. Para cada uno de sus dominios calculan su alfa de Cronbach y con eso ya tienen un excelente aporte sobre la confiabilidad de su instrumento. Muy bien. Esta es una forma bien resumida. Probablemente en el examen les pregunte, en el examen ustedes tengan acceso a su do file y les diga, le entrego una base de datos, le diga, por favor, calcúleme, interpréteme el alfa de Cronbach para la dimensión tal de la escala tal. Ustedes tengan que cargan su base de datos en el software, utilizan el do file, corren el comando y dicen, me responden, el alfa de Cronbach para la dimensión tal de la escala tal es tanto y esto quiere decir que es confiable, no es confiable. Simplemente es, no les voy a aprender que se graben de memoria cuál es la línea de comando. Pueden utilizar un do file en el examen, pero lo que me interesa es que ustedes sepan cómo se interpreta, por qué se usan en todos los dominios y por qué es importante verificar la confiabilidad en esto, ¿no? Eso es lo importante de este curso. Muy bien. ¿Preguntas? Doctor, perdone, Sí. en el archivo do hay un comando que es display. Display. Ah, sí. Ya. Esto es la explicación del alfa de Cronbach. La fórmula del alfa de Cronbach es K sobre K menos 1 por... Ya, miren. Realmente no es útil esto porque corremos el riesgo de confundir un poco, pero esto es la fórmula del alfa. La fórmula es K, que es número de reactivos o número de ítems, sobre K menos 1, 23 ítems menos 1, multiplicado por 1 menos la sumatoria de las desviaciones, de las varianzas de los ítems sobre la sumatoria de las varianzas de la escala total, de la varianza de la escala total. Entonces, esto, o sea, este comando le dice stata, a ver, para que se fijen. Miren, cuando le decimos stata display, quiere decir calcúlame en pantalla. Eso quiere decir el comando display. Calcúlame en pantalla 23, que es el número reactivo, sobre 23 menos 1, y lo multiplicas 1 menos, que es la fórmula ¿no? 1 menos 9.506
Esto te va a dar 0.935437616. Y si tú le dices a Stata, calcúlame el alfa de Cronbach de toda la escala, te va a salir 19337, que es lo mismo casi, 1935. Muy similar. Entonces, esto es una fórmula, mejor dicho, sería la forma manual de calcular el alfa de Cronbach, basados en su fórmula. Pero realmente no es útil que ustedes aprendan estrictamente el sustento teórico matemático detrás del alfa de Cronbach. Lo podríamos explicar, pero corremos el riesgo de que entráramos a la profundidad de lo que realmente no les va a ayudar mucho en esto. Si gustan, podemos tomarnos la fumada de hacer la explicación, no tengo ningún problema. Pero no, realmente no es útil para los términos, o sea, para los objetivos del presente curso, que es solamente saber utilizar el software y hacer una buena interpretación, realmente no resulta muy relevante hacer esta explicación, pero solamente para que vean cómo se calcula manualmente el alfa de Cronbach. Sin embargo, lo importante es que se puede calcular simplemente con este comando, no alfa y los reactivos. ¿Ya? Pregunta, otra pregunta. Vamos, muchachos, anímense. Sé que están agotados, son las 10:41. Realmente los Sí, disculpe, felicito. ¿podría Sí. hacer una explicación breve o resumen de lo que es la interpretación del alfa? Ajá. Sí. El alfa de Cronbach evalúa la consistencia, o mejor dicho, la validez, la consistencia interna de los reactivos de una escala. Hemos dicho que la escala tiene 21 ítems que se agrupan en 6 subescalas o dominios, ¿no es cierto? Cada uno de esos dominios completa la medición de dependencia emocional. Entonces, si calculamos un alfa de Cronbach para cada uno de los dominios, ese alfa de Cronbach nos va a decir si es que todos los reactivos de esas preguntas, sus valores van a apuntar de forma consistente y confiable al verdadero valor del encuestado, que refleja esa dimensión de la variable que medimos. Y la representación global del alfa de Cronbach de toda la escala va a decirnos cuán confiables son los resultados de esa escala total. Entonces, si tenemos un alfa de Cronbach de 0,93, quiere decir que la escala es bastante confiable. Se dice, o se menciona por convención, que un alfa de Cronbach por encima de 0.7 quiere decir que la escala es bastante útil. Entonces, un valor de 0,93 quiere decir que el alfa de Cronbach es adecuado. Entonces, es un instrumento totalmente confiable, ¿no? Es un instrumento confiable, ¿no? Entonces, esa sería la forma de interpretar el alfa de Cronbach global. Y si queremos interpretar el alfa de Cronbach para cada uno de los dominios, diríamos de que cada uno de los dominios tiene esas magnitudes de confiabilidad. Que como ustedes han podido ver en los resultados anteriores, todos por encima de 0,7, 0,88. Habíamos visto, más abajo está, 0,72, etcétera, ¿no? Solo que no he corrido el resto de cómo manera quería avanzar con la explicación. ¿Se entendió? Sí, doctor, gracias. Excelente. ¿Alguna pregunta adicional, muchachos? Doctor, buenas noches. Buenas noches.
Disculpe, entonces en el examen nos va a mandar un do file para obtener, mediante hacerlo correr, cada uno vemos el resultado y lo plasmamos en el examen. O sea, usted al preguntarnos nos preguntaría, por ejemplo, subescala modificada de planes y nosotros tenemos que hallar el alfa de Cronbrook y hallarlo. ¿O cómo Claro. sería el examen? Sería así, pues, o sea, no les voy a exigir que ustedes digan, que ustedes digiten el comando y tanta cosa, ¿no? Porque seguramente se les va a hacer materialmente imposible procesarlo, ¿no? Entonces, no hay necesidad tampoco que ustedes, alcanzándoles yo la herramienta del do file, ustedes pueden correrlo. Lo que a mí me importa y lo que es realmente el objetivo de la competencia que necesitan ustedes alcanzar es de que entiendan de qué se trata el procedimiento, hagan una buena interpretación del resultado y que simplemente puedan saber cómo usar el software utilizando las herramientas que se les da. Nada más. Por eso no se estresen por eso, sino que traten de comprender. Si no lo entienden, por favor pregunten. Yo lo vuelvo a explicar las veces que sean necesarias. No hay ningún problema. Gracias, doctor. No hay de qué. Listo. Entonces, para cerrar, hacemos log close, cerramos nuestra bitácora y ya tenemos guardado nuestra salida para recordar nuestra clase y simplemente cerrar, que ya lo tenemos guardado y ya está. Ya tenemos guardado todos nuestros archivos. Bien.